hermanos, qué alegría poder estar con todos ustedes en esta oportunidad, en coincidencia con una fecha patria. Podemos pensar en la importancia que ha tenido para nosotros los argentinos sabernos emancipados y libres, pero en realidad la cristiandad detenta una ciudadanía superior. Hemos sido libertados completamente, emancipados del pecado y disfrutamos de una relación íntima y profunda con Dios. Nuestro pabellón, aunque el celeste y el blanco es hermoso y lo exhibimos con orgullo, no tiene estos colores. Somos representantes de Jesucristo, quien es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y dentro de no mucho tiempo estaremos disfrutando allí en la eternidad junto a Él. Quiera Dios bendecir la lectura que vamos a tener seguidamente. Estamos terminando la epístola a los Colosenses, miraremos los saludos finales y haremos algunas reflexiones espirituales con respecto a los personajes que allí aparecen. Entonces vamos rápidamente a Colosenses capítulo 4, comenzando la lectura allí en el versículo número 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de los de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Quiera Dios añadir su bendición a la lectura de su bendita palabra. Para comenzar, quisiera destacar que en estos saludos finales hay una referencia muy particular a un personaje de la Biblia que particularmente me despierta mucho interés. Me refiero nada más y nada menos que al autor del Evangelio que lleva su nombre, Lucas, y también a este registro histórico que encontramos allí en el libro de los Hechos. Lucas, un profesional de la medicina, un hombre de Dios con todas las letras, alguien que supo ocupar ese segundo lugar, o diríamos nosotros, ese lugar de subordinación, juntamente con otro hombre de Dios como lo fue el apóstol Pablo y tantos otros que le acompañaron, prestando un servicio tremendo, extraordinario a Dios. Qué importantes son todos aquellos que acompañan. Vaya en la persona de Lucas un saludo a todos los médicos, aquellos que están haciendo un trabajo extraordinario en este tiempo, que nos acompañan, que nos cuidan, que velan por nosotros, que nos aconsejan. Tenemos en la familia un querido médico que es muy cariñoso. Es el médico de la abuela y por extensión es el médico de todos nosotros en la familia, así que él siempre tiene una palabra cariñosa para levantarnos el ánimo, para contextualizar nuestra dolencia, para que no pensemos más allá de lo que la ciencia determina. Así que con esta mirada y con este gesto de gratitud en la persona de Lucas a todos aquellos que forman parte de este plantel tan extenso en nuestro país, golpeado por una enfermedad como la que todos estamos de alguna u otra medida tramitando, pensamos en este Lucas, este hombre con conocimientos muy limitados, comparándolo con la ciencia en el presente, pero que supo observar detenidamente los acontecimientos para luego describirlos de una manera muy particular. También supo registrar la conversación de otros y otros tipos de escritos para poder, documentado con información fehaciente, poner en orden todas las cosas, así aquellas que el Señor Jesucristo dijo y también hizo. Pablo hace referencia de Lucas como alguien que es muy cercano y que además envía saludos. Mire, esto es un detalle muy interesante. El autor es nada menos que un apóstol y coloca a su lado a aquel que le acompaña y dice: mi compañero, les está enviando saludos también a todos ustedes. Este es un gesto cariñoso
colocando a un mismo nivel a este hombre sin el cual seguramente Pablo hubiera hecho muchas menos cosas. Lucas significa, traducido, el que provoca resplandor, o también el iluminado, o aquel que ilumina. Miren qué lindo nombre, aquel que resplandece. En un sentido, todos nosotros los cristianos tendríamos que ser como este hombre, que iluminamos. Cuando llegamos a algún lugar, las personas advierten que algo sucede, no tienen en claro qué es lo que pasa. El Espíritu Santo entronizado en el corazón de aquel que llega puede despertar este interés en las cosas que este individuo dice, o en las cosas que hace, o en las que deja de hacer, o en las que deja de decir. Así que nos encontramos con un personaje que nos hace pensar en también nuestra responsabilidad de ser compañeros, de asociarnos con aquellos que sirven. Y pienso en los sobrevedores, los ancianos de la iglesia. Qué bueno es que haya muchos hermanos y hermanas en la fe que se asocien, que también puedan ellos prestar este valioso servicio y resplandecer de esta forma. Allí dice en el capítulo 4, verso 14, que os saluda el médico amado y Demas. Lucas saluda, pero también allí hay otro personaje, Demas. Permítame por un instante reflexionar en este, que en otra porción de la Escritura se presenta como abandonando al apóstol. Circunstancialmente, muchos de nosotros hemos estado donde debimos estar, pero por alguna razón, por un tiempo, nos vimos impelidos a alejarnos. Vaya, conforme al propósito y a la voluntad de Dios, Él tiene el control de todas las cosas y a veces tenemos que estar en otro sitio haciendo otras cosas. Sin embargo, no es el caso de este personaje de la Escritura. Demas es la abreviación de Demetrio. Significa perteneciente a Demeter, diosa griega de la agricultura. Es decir, allí hay una asociación entre el nombre de Demas con tal vez alguna actividad que él pudo o no desarrollar. Esto es una presunción, dirían los psicólogos una inferencia. No podemos afirmar porque hay poca evidencia, sino ninguna con respecto a esto. Pero sí, allí Colosenses 4, verso 14, dice que él está con el apóstol en el momento en que él ejecuta la carta y realiza allí de su propia mano los saludos finales. Es decir, Demas está colaborando en ese momento histórico con el apóstol Pablo. Pensamos en esos momentos históricos en los cuales nosotros también estuvimos al lado de aquellos que prestaban un servicio valioso. Nuestro corazón se llena de gozo porque estuvimos donde debimos estar haciendo lo que debimos hacer. Que podamos replicar en el futuro también esta misma realidad, independientemente de tal vez alguna situación adversa en el futuro o tal vez un fracaso como el que al parecer presenta la Escritura con respecto a este hombre. Filemón, capítulo 1, versículo 24, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y vuestro espíritu. Esto está en el final de una pequeñísima carta escrita a Filemón con respecto a una situación, diríamos nosotros, familiar, doméstica, con un criado llamado Onésimo. Y allí aparece Demas, involucrado con otros a los cuales Pablo referencia como colaboradores. La palabra es sinergoi. Esto significa ayudante, aquel que participa de la misma actividad. Quienes hemos tenido el privilegio de poder servir en otros lugares, haciendo viajes misioneros, compartiendo con hombres más experimentados, sabemos de qué se trata este compartir. Lo bien que nos hace, cómo crecemos espiritualmente, el lugar que los mayores nos van cediendo para que nosotros realicemos aquellas cosas para las cuales Dios fue modelándonos, nos preparó para hacer ciertas cosas y ahora hay hombres de Dios que van generando oportunidades para que nosotros también prestemos un servicio valioso. De esto se trata un poquito el derrotero de Demas. Tal vez usted pueda verse reflejado en algún sentido también en esta trayectoria, en esta manera de servir de este hombre que fue, sin duda, en aquel momento un colaborador. Pero en 2 de Timoteo 4:10, la palabra va a presentar otro episodio. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo.
y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Mire, en este epílogo de esta carta también encontramos una importante cantidad de nombres de personas. Personas que estuvieron y ahora no están, personas que nunca se fueron, que siempre estuvieron en su lugar. Lucas es aquel que siempre estuvo en el lugar que debió estar, al menos en relación al apóstol Pablo. Qué bueno sería que nosotros también recopilemos esta información para poder, diríamos, lanzar nuestra vida en esta dirección. ¿Qué significa me ha desamparado? La expresión significa abandonar, dejar atrás, partir y no llevar, ya sea por negligencia o olvido. Mire, Demas no se olvidó de que Pablo tenía que seguir con su trayectoria o que tenía que interrumpirla porque tuvo en alguna oportunidad que estar preso. Sin embargo, él tomó su decisión y se fue lejos, siguiendo alguna idea preconcebida en su mente con respecto a cosas que supuestamente él tenía que hacer, como cualquiera de nosotros, cuando tal vez por alguna razón decidimos no estar o nos vamos. Dice amando. La raíz de la palabra es ágape, pero el sentido de la palabra, allí en el idioma en que fue escrita la escritura, nos está induciendo a pensar en que colocó sus afectos en algo que él consideró muy placentero y agradable. Vaya, el mundo en sus mejores momentos nos presenta su mejor cara y parece que estas libertades o esta oferta placentera y agradable tiene toda la capacidad para seducirnos. Hemos comprobado en estos días, en la conversación con muchos, que es insufrible para las personas que están ancladas a su experiencia terrena, hombres naturales y redentos, estar en el mundo sin las cosas placenteras y agradables que el mundo ofrece. Hay muchas personas que extrañan ir al teatro, ir al cine, ir a comer a un restaurante, ir a lugares de atracción. Todo lo que tiene que ver con el circuito del ocio les afecta tremendamente. ¿Por qué? Porque tienen su vida anclada a conseguir recursos para prodigarse bienestar, pero además para esa interacción social que se puede dar en esos sitios. Los cristianos no necesitamos esas cosas. Hemos aprendido la austeridad y el contentamiento. Podemos estar con pocos, podemos estar con pocas cosas, pero además podemos sentirnos plenos, contentos. Nos contentamos. Mire qué cosa extraordinaria. Dice que amó este mundo. Allí la palabra nin, en ese sentido, implica la época actual. Nos retrotraemos al 2018, a todas las personas que estaban presuponiendo que había algo de valor en el mundo, algo que le generaba placer, y ahora, impedidos de estar en ese sitio, viendo a su alrededor todo este desastre, no tienen esta misma percepción de aquello que puede llegar a seducirlos. Y dice que Demas amó este mundo. La palabra allí es aiona, se puede traducir como edad. Una etapa particular de la historia entendida según sus valores, creencias y moral en comparación con los de Dios. Así que el panorama queda muy claro. En esta idea que nosotros enunciamos al principio, en la mente de Demas, lo que fue sucediendo es que él empezó a valorar las cuestiones en el mundo, en su época, aquellas que producían placer y eran agradables, porque empezó a sentir en su interior que había una creciente necesidad insatisfecha y que él necesitaba satisfacer esa necesidad, razón por la cual se dio el permiso de abandonar al apóstol. Que el Señor te ayude y me ayude a nunca colocar nuestra mirada de tal forma en nuestra época y en las cosas buenas que este tiempo tiene para nosotros, contrastándolas con esta oferta gratuita del Señor Jesucristo, que nos ha incluido dentro de su familia, que nos ha dotado para poder servirle, que nos relaciona vincularmente con otros que tienen la misma expectativa y que además llena nuestro corazón de gozo. Podemos atravesar cualquier tiempo y circunstancia de esta forma. Podemos estar solos o acompañados, pero plenos,
Podemos estar en un momento de felicidad, un momento de insatisfacción o un momento de dolor, pero equilibrados emocionalmente. Pablo luego hace referencia a ninfas, uno que tenía una iglesia en casa. Qué lindo cuando en los viajes misioneros en la Patagonia he tenido el privilegio de ir a iglesias que funcionaban circunstancialmente en una casa de familia. La historia de la iglesia que pudimos fundar con otros queridos hermanos en un barrio allí en el conurbano no hace muchos años, es un fiel reflejo de esta realidad. Había una iglesia que funcionaba en la casa de unos hermanos, en este caso los esposos rusos, Santiago y Esmeralda. Así que no me extraña la experiencia particular de aquellos que tienen esta vivencia. Pero quiero decirle que históricamente en aquel tiempo era mucho más habitual que lo que para nosotros forma parte de una etapa en el desarrollo misionero de una obra emergente, nueva. Ninfas, en el masculino tal vez no tenga traducción, en el femenino pareciera ser sagrado para él, hace referencia a la novia o circunstancialmente al novio. Así que ninfas era alguien que gozaba de este crédito. No solamente era representativo, sino que era amado. Era alguien especial dentro de esa familia que abría sus puertas para que se produjera en su interior nada menos que un culto que celebrara la gloria de Dios. Todos aquellos que han abierto sus casas para este mismo y noble propósito han sentido en su corazón un gozo muy particular. La esfera en donde ellos se encuentran luego en la vida cotidiana recibe la gravitación de una influencia muy particular, porque esa casa se constituye, cuando la iglesia se reúne en ella, precisamente en eso, en iglesia, en una asamblea. Y allí se produce lo que se produce cuando la iglesia se reúne: la adoración comunitaria, la alabanza y también la instrucción recíproca en la Sagrada Escritura. La iglesia que funciona en su casa tenía que recibir este saludo también. Que podamos pensar en este tiempo también, valga la redundancia, en aquellas casas que se abren para actividades particulares, especiales como esta. Interrumpidas desde luego por este problema que tenemos, pero tal vez dentro de no mucho tiempo puedan funcionar nuevamente de esta forma. Propiciemos estos encuentros, son saludables. Sometámoslo a la supervisión de nuestros mayores, de los sobreveedores, de los pastores, de los ancianos, para que sea un hecho que se desarrolle en comunión de los unos para con los otros. Pablo da instrucciones sobre el futuro, principiando allí el versículo número 16. Dice la Escritura: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea recíprocamente con otra localidad, en este caso la Odisea. Cuando haya sido leída. Allí la palabra leer es leer en voz alta. Qué importante es que escuchemos la palabra leída en voz alta. A veces tenemos una frase: no lo leemos por amor al tiempo. Sin embargo, leer en voz alta nos hace bien. Pablo está recomendando: tómense en el tiempo para leer la Escritura en voz alta y escucharla. ¿Por qué? Porque lo que están escuchando en la lectura en voz audible es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Tendrá oportunidad el orador de explicar más o menos lo que transcurre en ese texto, pero nada reemplazará la importancia que tiene el texto leído de por sí. Pablo hace referencia a Arquipo. Es interesante que la traducción en el griego es señor del caballo o caballerizo en jefe, es aquel que se encarga de los caballos. Mire, la palabra diácono, que en varias oportunidades yo he mencionado que es una palabra compuesta, diaconis, aquel que levanta polvareda, puede llegar a asociarse, y esto es una aplicación, no estoy haciendo exégesis sobre el significado de Arquipo, alguien que en alguna medida está a cargo de estos animales que producen este beneficio económico para aquellos que son sus propietarios.
¿Qué le piden a Arquipo, aquel que tenía esta actividad particular, o al menos que su nombre representaba esta actividad, y que yo, porque tengo esta idea, asocio al hecho de su relación con quienes prestan algún servicio, de quienes como nosotros pretendemos levantar polvareda, porque queremos prestar un servicio a Dios que sea oportuno, intenso, que produzca su gloria, etcétera, etcétera. Debo decir también, abriendo un paréntesis ya sobre el final, que no siempre prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos dice de manera específica, porque colocamos allí en su lugar el pensamiento o las ideas que nosotros tenemos con respecto a esa actividad. Nunca, como en este tiempo, tenemos que depender del Espíritu Santo para tener bien en claro qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Para qué? Para poder nosotros cumplir. Esto le van a reclamar allí a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Esto está en el versículo número 17. La palabra mirar, mirar con atención, aplicar tu intelecto para lograr comprender. Tenemos que comprender qué es lo que tenemos que hacer. Si no tienes en claro, pregúntale a los sobrevedores. Si le has preguntado y te han dado evidencia, indicios, sigue trabajando con la palabra de Dios, en la intimidad con Dios, orando para descubrir completamente. En lo cotidiano hay cosas básicas que tienen que ver con lo que tú tienes que hacer y con lo que no tienes que hacer. Mandamientos precisos, pero también la Biblia tiene principios, que es importante que tú tengas en cuenta, aprendas a descubrir y a confeccionar para tu necesidad actual a partir de la palabra de Dios, esa que es inerrante y perfecta. Recibiste una asignación, una posición o una tarea. El servicio, diaconían, allí, implica que fue asignado de manera particular. Esta asignación particular para hacer algún trabajo viene a veces emparentada con una responsabilidad y otras veces no, porque a veces servimos en casa, no es de motus propio, pero somos impulsados por el Espíritu Santo, pero nos relacionamos tal vez con un vecino. Pero en otro escenario tal vez estemos sirviendo en alguna actividad que concentra, por ejemplo, la actividad entre los jóvenes, los adolescentes, los chicos de la escuela dominical. Abro un segundo paréntesis, vaya una expresión de reconocimiento para todos aquellos que aún a pesar de las limitaciones siguen insistiendo en hacer su trabajo y lo hacen con optimismo, con alegría, con creatividad. Que cumplas, completar, proveer plenamente, plerois es la palabra. Te pido que cumplas tu ministerio. Cumplir, completar. Hermano, ¿tienes cosas aún pendientes? Este es un tiempo para que reflexiones y trates de sumar hasta completar. Finalmente Pablo hace referencia a sí mismo. Dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. En alguna oportunidad nos han enseñado que Pablo, su traducción es pequeño. Este pequeño era un hombre que se las traía, no sin defectos, pero con una tenacidad, con una vitalidad espiritual, con una determinación que es importante que nosotros redescubramos en este tiempo. Una referencia final. Él no pide que se acuerden de los milagros que él hizo. Tampoco él pide que recuerden los mensajes con los cuales el intelecto incluso de los atenienses se vio cautivado. Él no pide que recuerden los acontecimientos traumáticos que él experimentó, de los cuales fue providencialmente librado, aunque están implícitos en la última línea. Él pide que recuerden sus prisiones, el hecho de estar encadenado, el hecho de estar imposibilitado, en términos humanos, pero prosperando significativamente, yo le diría como si fuera una progresión geométrica que se diferencia sustancialmente de una progresión aritmética, creciendo de una manera que no podemos explicar. El Evangelio se expandía a través de su discurso en aquellos que en esa instancia tomaban contacto con él. Tal vez en este tiempo, 25 de mayo de 2021, mire, me fui al 1900, será que soy de otro siglo. Tenemos la oportunidad de pensar en cosas extraordinarias como la emancipación, la libertad, la identidad,
los colores, nuestro pabellón, nuestra bandera. No está mal. Pero yo le reclamo, querido hermano, que paralelamente con esto, usted reflexione en su verdadera identidad. Usted es ciudadano del cielo. Usted sirve a Jesucristo. Usted tiene el deber de cumplir, al igual que yo. Y como Pablo, atravesar experiencias que no deseamos y en medio de ellas prestar el mejor de nuestros servicios para la gloria y para la honra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.